días, buenas tardes y buenas noches. Mucho gusto, soy Maide León, la consultora. Y el día de hoy nos encontramos en el episodio número 27 de nuestro podcast Cómo ser exitoso. Recuerda que me encuentras a través de 3 plataformas: mi canal de YouTube, mi fanpage en Facebook y mi cuenta de Spotify. En los 3 lugares, muy fácil, me encuentras como Maide León Consultora. Pues bien, este podcast está dedicado a encontrar esas herramientas, hacer conciencia, introspección de cómo nos sentimos internamente para poder proyectar y lograr nuestros objetivos, nuestras metas. En este podcast hemos hecho muchos análisis sobre cuando estamos en piloto automático, sobre cuando tenemos personas alrededor que no nos construyen, sino que nos destruyen, y otras habilidades de autoconocimiento interesantes para que podamos entendernos y lograr respondernos primero quiénes somos hoy y qué queremos ser en un futuro, para de esta manera lograr nuestras metas. Bien, hoy quiero hacerles una súper recomendación. Yo sé que las personas que tienen más de 25 años conocen esa película, pero las que son menores pueden ya mismo buscarla en las diferentes plataformas, porque realmente es una película que nos deja muchas reflexiones. Y lo más chévere es que es una película que es divertida, no es de acción, de peleas, de un deporte muy chévere como es el boxeo. La película se llama Retroceder, no rendirse jamás. Chévere el título, ¿no? Retroceder, no rendirse jamás, o retroceder, nunca rendirse jamás, como sea traducida actualmente. Si has visto esta película, Retroceder, nunca rendirse jamás, que es de 1986, por favor, déjamelo en los comentarios, que fue protagonizada por Van Damme. ¿Recuerdan a Van Damme? Déjamelo en los comentarios, quiero leerte. Les voy a contar un poquito de la hipnosis de esta película, pero véanla porque es espectacular en cuanto a la motivación, a la autorrealización, al salir adelante. Jason Stewart es un joven estudiante de karate que entrena en el dojo de su padre en Los Ángeles. Una noche después de que el entrenamiento ha terminado, el dojo es visitado por miembros de un sindicato del crimen organizado con el fin de reclutar al padre de Jason para ser su matón. El padre de Jason es atacado y herido por el ruso Krasinski. Jean-Claude Van Damme, que era el protagonista en ese momento, matón a sueldo del jefe de la mafia. El padre de Jason decide que la familia se mude para comenzar una nueva vida en Seattle, lejos de los peligros y amenazas de esa mafia. Jason tiene problemas para adaptarse y es constantemente acosado por un grupo de chicos, de los cuales uno de ellos es el asistente del campeón nacional de karate, hermano de la chica con la que Jason, sin saberlo, inicia su romance. Sin embargo, Jason es un admirador incondicional de Bruce Lee. ¿Saben quién es Bruce Lee? Si los chicos de hoy en día no saben quién es Bruce Lee, deberían buscar también sus películas, excelentes, espectaculares. Y trata de practicar las artes marciales como él. Una noche después de ser golpeado y tener una crítica discusión con su padre, es visitado por el fantasma de Bruce Lee, que en ese momento pues obviamente fue interpretado por Tai-Chung Kim. Después de ser entrenado por el espectro de Bruce Lee, Jason pasa de ser un contrincante de bajo nivel a un sorprendente e invencible artista marcial. Practicantes de diferentes artes marciales organizan un torneo local, oportunidad perfecta para que Jason ajuste cuentas consigo mismo, con Iván y la mafia. Recuerden, Iván es el malo de Jean-Claude Van Damme. La mafia es la que los persigue y consigo mismo.
¿Y cuál es la reflexión de esta película? Retroceder nunca, rendirse jamás. Que la vida es una lucha constante, es una pelea diaria donde tienes que superar muchos rounds. No te puedes quedar allí esperando a que se solucione. Cada día es una nueva oportunidad, cada día es un nuevo día, cada día es el inicio de algo mejor. Así que nunca retrocedas, nunca vuelve al pasado. El pasado ya no existe, ya dejó de existir. Ya no te reclames, ni te culpes, ni te quedes en el pasado. Si tuviste una infancia, una adolescencia o una juventud que te desagradó, que no te gustó, déjala ir. Ya no existe, quedó en el pasado, no volverá. Hoy es un nuevo día, hoy es tu presente y tienes que poder, porque sé que puedes, tienes que poder mirar hacia adelante, mirar qué vas a hacer, nunca rendirte, porque sea cual sea tu meta, tu sueño, disfruta el camino, aprende a disfrutar el camino, con todas las piedras en el camino, con todos los obstáculos, con todas las formas de superación, tú puedes hacerlo. Así que la invitación es que te hago es que vayas, veas esta película, porque realmente tiene un mensaje espectacular. Oye, acabemos de montar esto rápido o mi padre se cabreará. Vete, RJ, yo me quedaré aquí un rato. Pensé que ibas a dormir en mi casa. No, si no voy a casa, mi padre, además de cabrearse, llamará a la poli. Sí, te comprendo. Vete tú, yo iré luego. Por mí de acuerdo. RJ. ¿Qué? Gracias. De veras. Espero no causarte problemas. No te preocupes por mí, sé defenderme. Ni retirada, ni rendición. RJ. Hasta luego. ¿Quién eres? ¿RJ eres tú? Soy yo. Tú me has llamado. ¿Que te he llamado? ¡Sensei Lee! Llámame Lee Daiger. ¿Empezamos? ¿Empezar? ¿Empezar qué? Tu entrenamiento. Me has pedido ayuda. Estoy preparado, he estudiado un poco. ¿Y? Y no soy el mejor de los alumnos. Tú puedes hacerlo mejor. Utiliza lo que tienes aquí en tu provecho. Así se vence. Ven aquí. Esto es tu comienzo. Tienes que ser un wushu, un guerrero de artes marciales. El símbolo Wu está formado por Wo, que significa violencia o fuerza, más esto que es Ji y significa parar. Estudiaremos cómo detener la violencia. Lo que aprenderás de mí será solo para tu defensa y no debe ser mal utilizado. Esa es la idea. Tú decides. Si no quieres escuchar, adiós. Yo no quiero venganza, solo quiero aprender. Debes vaciar el vaso. ¿Cómo? Este vaso eres tú. Representa tu conocimiento. Este vaso es lo que yo te ofrezco. El
vaso de mi conocimiento no cabe en tu vaso. No, Lidaiger. Y ahora, el vaso ya está libre, ¿entiendes? Sí. Bien, en posición. Puñetazos con potencia. No, esta mano no tiene fuerza. Bien. Golpea aquí. Bien. ¿Cuál ha sido el error? ¿Que el puñetazo no ha sido rápido? ¿Que era fácil pararlo? ¿Me lo preguntas o me lo dices? Dímelo otra vez. No era rápido, era fácil pararlo. Ahora, enséñame cómo mejorarlo. ¿Que te enseñe yo? Escucha al guerrero que llevas dentro. Ataca y yo defenderé. Piensa en tu técnica. Un directo. Mi técnica es defensiva. Veamos quién golpea antes. Otra vez. Para. ¿Sabes por qué te estoy golpeando? No, Lidaiger. Porque te anticipas con el hombro. Y cuando tu hombro se mueve, yo lo veo. Si eres rápido y directo, utilizando el chi, el resultado es potencia. Chi. Potencia. Nunca puede funcionar sin la sorpresa. Tu entrenamiento empieza mañana. Dime, ¿eso ha sido natural para ti? Sí. Eso es porque no lo has pensado, has reaccionado. A partir de ahora sé espontáneo. Bien, vamos. Este fue un abrebocas de esta película espectacular que te va a ayudar a motivarte a que nunca te rindas, jamás te rindas. Recuerda que me encuentras todos los días hasta el 30 de agosto en este podcast de la primera temporada que estamos respondiendo a la pregunta cómo ser exitoso a través de 3 canales. Tenemos mi canal de YouTube, Mayde León Consultora, mi fanpage Mayde León Consultora en Facebook y mi cuenta Spotify Mayde León Consultora. Nos vemos mañana aquí en Mayde León Consultora, su podcast diario.